Bienvenidos al episodio 6 de Podcastinitis, el podcast para todos los podcasters en donde hablamos sobre todo lo relacionado con el mundo del podcasting. En este episodio hablaremos de las mejores prácticas de marketing para promocionar tu podcast. Como podcaster no solo necesitas crear un gran contenido, sino que también llegue de manera efectiva a tu audiencia objetivo. En este episodio te daré algunos consejos y estrategias que puedes utilizar para promocionar tu podcast. Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, el podcast más entretenido, irreverente e inspirador que puedas encontrar. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast diferente, conecta tus auriculares y prepárate para un nuevo episodio del podcast definitivo. Entrevistas, ficciones, actualidad y todas las locuras del día a día de un podcaster contadas desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Por tener un podcast, entonces tienes Podcastinitis. La primera y quizá más importante estrategia de marketing para promocionar tu podcast es crear una identidad de marca sólida. Normalmente esto es algo que hemos trabajado con nuestro negocio, tener nuestra marca, y de alguna forma el podcast debe ir en consonancia con esa marca, ese logotipo, esos colores, ¿verdad? Ese tono que utilizas para comunicarte a través de diferentes canales y diferentes recursos, ¿verdad? Tu marca debe ser reconocible, coherente y tener una buena imagen de marca que al final vamos a ver de alguna forma en esa portada que vas a utilizar y que es la puerta de entrada a tu podcast, para tus oyentes, claro. Esto significa tener un logotipo, colores y estilos consistentes en todas tus plataformas de marketing. Una buena imagen de marca te ayudará a destacar en un mercado saturado y atraer a tu audiencia objetivo. Y esto de alguna forma tiene que quedar implícito en tu portada. La optimización para motores de búsqueda también es una estrategia de marketing, ¿vale? Clave para promocionar tu podcast, eso que llamamos el SEO, ¿verdad? Si quieres que tu podcast sea fácilmente encontrado en línea, debes utilizar palabras clave, relevantes, en la descripción de tu podcast, en las notas de tu podcast e incluso de cada uno de tus capítulos, ¿no? En los títulos de tus episodios y en el copy que utilices en ellos para describir de qué va cada capítulo. Yo suelo utilizar el mismo guión que utilizo, las mismas escaletas que utilizo para grabar mis podcasts, las suelo utilizar luego también como contenido que difundo y que de alguna forma posiciona ese podcast en Google. Esto te ayudará a mejorar tu posicionamiento en los motores de búsqueda y atraer a más oyentes a tu podcast. Oye, las redes sociales son otra herramienta poderosa que puedes utilizar para promocionar tu podcast, para difundir cada uno de los contenidos que publicas. Es importante elegir las plataformas adecuadas para tu podcast. Si tú crees que tu audiencia objetivo es muy pro, por ejemplo, pues difunde a saco tu podcast en LinkedIn. Si tu negocio o tu propuesta de valor tiene un planteamiento más B2C, por ejemplo, más enfocado al cliente final, pues no dudes en difundir tu podcast también en Meta, lo que sea Facebook e Instagram, y en TikTok. Yo siempre lo digo, no dejes TikTok. De hecho, sea quien sea tu cliente objetivo, tu audiencia objetivo, siempre ten una presencia siempre en TikTok, ¿verdad? Si quieres llevar tus esfuerzos de promoción al siguiente nivel, considera invertir un poco en publicidad, de la cual te hablaré ahora un poquito más adelante, ¿no? Hay muchos tipos de publicidad, ¿vale? Disponible, incluyendo anuncios en redes sociales, anuncios en otros podcasts y anuncios en motores de búsqueda, ¿no? Lo que es la búsqueda por pago, ¿no? Establecer un presupuesto para tus campañas publicitarias te ayudará a medir el éxito de tus esfuerzos y a llegar a una audiencia más amplia. Y finalmente, oye, colaborar con otros podcasters o influencers en tu nicho es una estrategia efectiva y a considerar para promocionar tu podcast. Busca colaboradores potenciales y establece relaciones de colaboración. Esto es lo que en el blogging se ha llamado guest post.
sea, yo contacto con alguien que se dedica, oye, más o menos a lo mismo que me dedico yo, y le propongo pues una colaboración. Oye, mira, voy a hablar en tu canal de podcast, oye, vamos a charlar sobre un tema específico. Oye, mira, o te invito yo, por ejemplo, al mío. Hombre, lo suyo es que si quieres llegar a una audiencia, o sea, a la audiencia de alguien que está en tu nicho, lo suyo es que primero seas honesto y seas generoso y lo invites a tu podcast, ¿no? Y oye, y si tienes suerte y las quedó bien, pues posiblemente luego te invite al suyo, ¿no? Hay muchas estrategias de marketing que puedes utilizar para promocionar tu podcast, además de las redes sociales, el SEO y los influencers, ¿no? La publicidad, participar en ferias también, que te puede parecer una burrada, ¿no? Publicidad en medios impresos o en medios impresos que tienen una plataforma digital, ¿no? Marketing de guerrilla, publicidad en radio. Pero bueno, te explico un poquito por encima cada caso. En principio, lo que te digo, publicidad en otros podcasts. Si tu podcast es sobre un tema específico, busca otros podcasts relacionados que tengan una audiencia similar a la tuya y ponte en contacto con ellos para ver si estarían interesados en incluir anuncios de tu podcast en sus episodios. La publicidad en podcasts relacionados puede ser una excelente manera de llegar a una audiencia que ya está interesada en el tipo de contenidos que ofreces. Y además, la publicidad en podcast va subiendo a marchas agigantadas, año tras año, mes tras mes, como una solución de marketing verdaderamente resolutiva. Participar en ferias y convenciones. Hombre, si participas en una feria y una convención, no vas a promocionar tu podcast, ¿verdad? Pero sí que es posible que aprovechando esta feria en la que hablas de tus productos, etcétera, etcétera, pues, oye, puedas hablar sobre tu podcast y decir, oye, mira, si me sigues en este podcast, pues vas a tener una cantidad de contenido fresco sobre este tema que a ti y a mí nos interesa, ¿verdad? Asegúrate de tener, oye, un stand atractivo y de tener material promocional para dar a los visitantes. Una pegatina, un díptico, un QR es genial, porque tú con un QR dices, mira, haces con la cámara el QR y entras directamente a Spotify, a Amazon Music, a Apple Podcast, ¿no? Para escuchar directamente mi podcast. Imagínate decir, mira, oye, me has visitado la feria, pues ahora cuando te vayas para casa en coche, mira, dale a este QR y te escuchas en el coche mi podcast y bueno, y sabrás un poquito más de mí, ¿no? Luego la publicidad en medios impresos, también puedes poner QRs en medios impresos. Esto dependerá evidentemente de lo grande que sea tu negocio y de lo amplio que sea el espectro al que quieras llegar, ¿no? Y también puedes ir a las versiones digitales de esos medios impresos que pueden colocar banners, pueden colocar enlaces directos a tu plataforma de podcast, ¿no? Igual que en la radio, ¿no? Si tu presupuesto lo permite, la publicidad en la radio puede ser una excelente manera de llegar a una audiencia amplia y diversa. Investiga las emisoras de radio que se dirigen a tu audiencia y ponte en contacto con ellas para ver si estarían interesadas en promocionar tu podcast. Hay veces que te digan, pues mira, pues metes una publicidad o, oye, ven a hablarnos de tu podcast, ¿no? Es una solución. Al final, todo queda entre hermanos, ¿no? En radio, podcast, radio, no nos salimos del medio, ¿no? El marketing de guerrilla. Oye, el marketing de guerrilla se refiere a esas técnicas no convencionales que se utilizan para promocionar un producto o un servicio. Por ejemplo, podrías crear pegatinas, como te decía antes, con el nombre, con la URL, con ese código QR. Imagínate, por ejemplo, imagínate que eres un especialista en música y tienes un podcast sobre rock, ¿no? Y ahora te vas a la puerta de un concierto de AC/DC al que tú vas a acudir, por supuesto, y durante 2 horas antes te dedicas a darle a todo el mundo, fíjate si irá gente a un concierto de AC/DC, te dedicas a darle a la gente que va entrando a ese concierto, le vas dando pegatinas o papelitos con un QR, que cuando hagan fotos sobre el QR van a entrar a tu podcast en el que vas a hablar sobre rock, sobre AC/DC, sobre todo lo que tenga que ver con lo que a esta gente que va a los conciertos les gusta. Si tienes, por ejemplo, imagínate que tienes tu negocio se dedica al tema de la construcción, por ejemplo, pues puedes irte a una feria de construcción. Si tu producto se dedica a un tema de moda, puedes irte a una feria de moda. Tenlo en cuenta, marketing de guerrilla. Y muy importante, aunque lo deje para el final, es el email marketing. Si tienes una lista de correo electrónico de suscriptores, el email marketing puede ser una herramienta muy efectiva para promocionar tu podcast.
creas correos electrónicos atractivos que incluyen información sobre tus episodios más recientes y ofertas especiales, por ejemplo, de tu negocio, para incentivar a los suscriptores a escuchar y compartir tu podcast. Pero tú dirás, bueno, pero es que si ellos me escuchan en Spotify y me siguen en Spotify, no les hace falta dejarme sus datos. Pero imagínate que pudieras ofrecerle algo nuevo. Oye, sí, tú me sigues ahora mismo en Spotify, en iVoox, en la plataforma que sea, pero si te suscribes a mi podcast vas a recibir puntualmente el contenido. Por ejemplo, si yo he hecho un contenido sonoro, vas a recibir un PDF para que descargues con todo el guión, por ejemplo, o contenidos complementarios al tema del que hemos hablado. Por ejemplo, imagínate que al acabar de este podcast yo te dijera, tengo la posibilidad de darte muchísimos enlaces para el tema de publicidad, para el tema de marketing de guerrilla, para el tema de redes sociales, de promoción, de todo lo que tiene que ver con marketing y podcast. Si te suscribes, lo vas a tener, ¿vale? Mira, pues posiblemente lo haga, porque ya tengo otras cosas, pero esto en concreto no lo tengo. Amigo, amiga. En resumen, si quieres promocionar tu podcast de manera efectiva, debes tener una identidad de marca sólida. Debes cuidar mucho ese primer contacto que tienen contigo a través de tu portada, a través de el naming, el nombre que va a tener tu podcast, ¿verdad? Deberás optimizar todo el contenido para motores de búsqueda, utilizar las redes sociales para promocionar tu podcast y tus capítulos, y considerar la publicidad como una práctica importantísima y fundamental para escalar de una manera rápida la audiencia en tu podcast. Y por supuesto, bueno, pues yo lo hablaba de guest pod, ¿no? Pues vamos a hablar a partir de ahora de guest podcast, ¿no? Todo lo que tiene que ver con colaboraciones, con influencers, etcétera, etcétera. Podríamos ir hablando ahora sobre growth marketing de contenidos, difusión de tu mismo podcast, pero bueno, tengo muchísimos capítulos de los que te puedo hablar, ¿vale? Entonces, ¿dónde te voy a contar todo esto? Pues en el outro, que es lo que viene ahora al final. Porque si quieres un podcast tienes que tener un principio y un final, como todo en la vida, ¿verdad? Bueno, te animo a que entres en santosgarrido.com. Ahí tienes, cientos de contenidos sonoros que solamente hablan sobre marketing y podcast. También hay descargables con una caja de herramientas, un toolkit, ¿verdad? Con todo lo necesario para comenzar tu podcast desde cero. ¿Quieres lanzar un podcast? Sígueme en santosgarrido.com o en mis redes sociales como LinkedIn, por ejemplo. ¿Conoces a alguien que está con un podcast y que tiene algún bloqueo y que necesita un poquito de ayuda? santosgarrido.com. ¿Vale? Yo soy de esos simpáticos que si me piden amistad en las redes sociales digo sí y podemos crear nuevas conversaciones y vínculos, ¿vale? Así que nada, te espero en el próximo capítulo, que será el capítulo 7 de Podcastinitis. Yo soy Santos Garrido y adoro los podcasts.